Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Y no solo tu mejor manual de crianza, sino también tu mejor manual de vida para todos en todas las etapas de la vida. Así es, esta ya es la clase número 123 y seguimos avanzando en el Evangelio de Juan. Dani, por favor, Juan capítulo 12, versículo 36. Cuando lo tengas, me avisas. Juan capítulo 12, versículo 36. ¿Lo tienes? Sí. Por favor, vas a leer desde el versículo 36 hasta el versículo 50. Por favor, arranca. Juan capítulo 12, versículo 36 al 50. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había dicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Muy bien, campeón. Un segundo, lee nuevamente el versículo 43. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Sigue. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy confianza en mí. No voy. 47, versículo 47, campeón. No voy confianza. Espérate. ¿Dónde vas? En el verso 47. No voy. Confianza. Espérate un segundo. Vamos a continuar. Acá parece que hay una falla en ese texto. Mira, aquí, léelo desde aquí, campeón. Vuelve aquí. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo he hablado con autoridad propia. Yo no he hablado con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna, porque eso digo, todo el que el Padre me indica que diga. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Muy bien, gracias, campeón. Eso es parte de lo que nosotros como familia debemos hacer, querido amigo. La familia debe reunirse para estudiar las Sagradas Escrituras. Voy a recordar cómo debe ser el ritual familiar, la lectura de las Sagradas Escrituras en familia. Recordemos, los niños pequeños, los niños que no saben leer, tienen libertad de movimiento, como en el caso de María Paz, nuestra hija. Ella todavía no sabe leer, entonces ella tiene libertad de movimiento, ella va escuchando la lectura, estamos todos en el mismo sitio. En este caso, hoy estamos grabando el mejor manual de crianza desde la habitación de Dani. Y entonces
Todos estamos reunidos aquí en la habitación con libertad de movimiento. María Paz, Mario y yo y Daniel estamos haciendo la lectura. Practicamos la lectura en voz alta. Y de esa manera el ritual familiar tiene mucho éxito. Muy bien. Esta es entonces la clase número 123. Y en la clase número 123 continuamos con el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, nosotros como familia le hemos puesto un título que es Él es Dios. Ese es el título del Evangelio de Juan. Él es Dios porque el Evangelio de Juan pretende mostrar a Jesucristo como Dios. Como el que descendió del cielo, como el que vino del Padre, como el que nos revela al Padre. Este cuarto Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto Evangelio, nos da un panorama mucho más completo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hay algo bien interesante que estamos reflexionando como familia y que hemos enseñado en todas nuestras clases. Es, si una persona cree que es cristiana, si una persona cree que cree en Dios, cree que cree en Jesucristo, pero no lee la Biblia y no conoce la Biblia, hay una probabilidad muy alta de que se está autoengañando. Entonces una persona que dice, no, sí, yo creo mucho en Dios, yo creo en Jesucristo, pero al no leer la Biblia, corre el riesgo de estarse autoengañando porque no sabe en qué Jesús ha creído. No tiene idea de qué se trata ser seguidor de Jesucristo. No sabe en qué Dios ha creído. Hay muchas personas que creen en la Biblia, se engañan a sí mismos, pero nunca la han estudiado por ellos mismos y al no estudiar la Biblia por ellos mismos, pueden caer víctimas del autoengaño. Por eso debemos estudiar la Biblia y por eso como familia debemos estudiar la Biblia y debemos estudiar libros completos para que nuestros hijos y para que nosotros como padres crezcamos en el conocimiento de la verdad. Nunca va a haber unidad en la fe sin la lectura de la Biblia. Nunca. Muy bien, y nosotros estamos estudiando entonces el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan nos muestra que Jesucristo es Dios. Dios, el enviado del Padre, el que vino del cielo, la palabra, la luz del mundo, el que es la resurrección y la vida, el que es el camino, la verdad y la vida. Todo eso nos está diciendo el Evangelio de Juan. Y hoy quiero que tengamos en cuenta un término bien interesante y es la confianza. Dani leyó en el capítulo 12, versículo 36, lo siguiente. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, entonces se convertirán en hijos de la luz. Después, más adelante, en el versículo 44 dijo, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Y hoy entonces quiero que como familia analicemos que la confianza es la enseñanza central de lo que se trata ser discípulo de Jesucristo y tener una relación correcta con Dios. Todo se trata de confiar, todo se trata de la fe. La confianza. Dani, tú y yo tenemos que hacernos la siguiente pregunta, lo mismo Margie, María Paz. Sí. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿nosotros de verdad confiamos en Dios? ¿Nosotros de verdad confiamos en Jesucristo? La Biblia entera se trata de ese punto central, de confío de verdad en Dios, teniendo en cuenta lo que eso involucra, lo que eso significa. Esta es una pregunta cuya respuesta, si yo no la miro de manera profunda, me puedo autoengañar. Por eso arranqué diciendo, si hay alguna persona que piensa, que cree en Jesucristo o que cree en Dios y no ha leído la Biblia, muy posiblemente se está autoengañando porque no tiene ni idea en qué Jesús ha creído. Ya claramente lo dijo allá el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Le dijo a los Gálatas, ustedes son muy torpes. A ustedes se les enseñó un Jesús, pero ahora están confiando en un Jesús muy distinto, en otro Jesús, porque era otro mensaje.
No era el mensaje original, era un mensaje ya distorsionado. Y ese es el gran peligro que nosotros corremos cuando nos desviamos y no leemos la Biblia. Leer la Biblia es una disciplina absolutamente indispensable para el que dice que es seguidor de Jesucristo. Y entonces aquí encontramos en el versículo 44, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Y quiero entonces que analicemos qué significa confiar. Pero quiero que sea la Biblia la que nos dice qué significa confiar. Y vamos a ir libro por libro de las Sagradas Escrituras encontrando esa respuesta. ¿Qué significa confiar? Muy bien. Vuelvo a leer versículo 36 y versículo 44. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, dijo Jesucristo. Vuelvo y lo repito. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Y él cuando dice pongan su confianza en la luz está diciendo pongan su confianza en mí, porque él es la luz del mundo. Claro, ¿cómo sabemos que él es la luz del mundo? Porque ya el Evangelio de Juan lo dijo en el primer capítulo. La luz vino a los seres humanos, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. El que era la luz verdadera vino a este mundo. O sea que ya sabemos que cuando Jesucristo dijo, pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo, está diciendo, pongan su confianza en mí. Y también cuando dijo en el versículo 44, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Quiere decir, confiar en Cristo es igual a confiar en Dios. Si yo digo que confío en Dios, pero no confío en Cristo, estoy mintiendo. Porque yo debo confiar en Cristo porque es la manera de llegar al Padre. Si confío en Dios, confío en su Hijo. Si confío en su Hijo, confío en el Padre. Muy bien. Vamos a buscar entonces, recuerden, vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa confiar? ¿Qué pregunta vamos a contestar, campeón? ¿Qué significa confiar? ¿Qué significa confiar? Y vamos a Génesis, vamos a ir libro por libro de las Sagradas Escrituras, encontrando el significado de qué significa entonces confiar. Bien interesante, ¿no? Bien, la confianza involucra muchísimas cosas. La confianza significa, vamos a ver, dice Génesis capítulo 4 y vamos a leer desde el capítulo 3, Génesis 4:3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Quiero entonces que analicemos a Caín. Caín no confió en Dios. ¿Por qué no confió en Dios? ¿Cómo sabemos que no confió en Dios? Porque no lo obedeció. Caín presenta una ofrenda con una mala actitud, no era la ofrenda que Dios quería, porque no era el tipo de corazón que Dios quería. Entonces Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda, porque no era lo que Dios estaba demandando, lo que Dios quería de Caín. Y Caín, en vez de evaluar su propia vida y decir, uy, voy a agradar al Señor, se puso decaído, se puso bravo, enojado y amargado. Dios en su bondad y en su misericordia se acerca a Caín para hacerlo caer en cuenta y decirle, oye, huye del pecado. Y le dijo, Caín, ¿por qué estás decaído? Si haces lo correcto te va a ir bien. Si haces lo correcto vas a ser aceptado. Si haces lo correcto tendrás gozo, paz.
Pero si no haces lo correcto, ten en cuenta que el pecado está a la puerta, listo para atacarte y dominarte, pero tú puedes dominarlo y ser su amo. Y renglón seguido, Caín invitó a Abel al campo y lo mató. ¿Caín confió en Dios? Absolutamente no. ¿Cómo sabemos que no confió en Dios? Porque no lo obedeció, porque no se arrepintió, porque no se volvió a él. Y porque no se dio, no se dio él mismo, no dando una buena ofrenda. Claro, él no para él. Él no fue con la actitud correcta a presentar la ofrenda. O sea, su corazón no era el corazón correcto cuando dio la ofrenda. Y entonces aquí tenemos la prueba de que Caín no confió en Dios. Génesis es un libro que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50 nos habla de confianza. ¿Adán y Eva confiaron en Dios? No, lo desobedecieron. Y entonces a lo largo de Génesis vemos personas que sí confiaron y personas que no confiaron. Y la confianza entonces en este breve relato significa arrepentimiento, significa obediencia. Quiere decir, la persona que dice que confía en Dios, la persona que dice que confía en Jesucristo, tiene que tener una actitud de arrepentimiento y una actitud de obediencia. Si no hay arrepentimiento, si no hay obediencia, no hay confianza en Dios. Si no hay arrepentimiento y si no hay obediencia, no hay confianza en Dios. Muy bien, invitación muy especial para que repasemos Génesis y nos vamos a dar cuenta que Génesis es un libro que trata sobre los aspectos prácticos de la confianza. ¿Quién confía en Dios y quién no confía en Dios? Los que confían en Dios obedecen a Dios. Los que confían en Dios se arrepienten. Los que confían en Dios hacen las cosas a la manera de Dios. Vamos ahora a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Vamos a encontrar entonces, Génesis es un libro de comienzos. Génesis es un libro donde se le muestra al pueblo de Israel sus raíces, de dónde vienen, cuál es su identidad. ¿Cómo fue el comienzo del mundo? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Muy bien. Ahora vamos a Éxodo, que es un libro de rescate, un libro donde Dios saca a su pueblo con portentos, con señales milagrosas, con poder inigualable. Y entonces tenemos Éxodo capítulo 20 y dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo en el libro de Éxodo les da los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos eran la manera en la que Dios les estaba explicando cómo era el carácter santo del pueblo elegido de Dios, cuáles eran las leyes morales absolutas que los debían regir. Y esas leyes, esos 10 mandamientos tenían como objetivo final llevarlos a la conciencia de que necesitaban a un Salvador, que necesitaban a un Mesías y que definitivamente por obras nadie puede ganarse el cielo, sino que esos 10 mandamientos los hacían era dependientes de Dios. Ese es el punto. Entonces, Dani, los 10 mandamientos que le daban a los israelitas, una nueva identidad, le señalaban el carácter santo de Dios, la manera correcta de vivir de un hombre santo de Dios, y los llevaban a tener una dependencia de Dios, porque los 10 mandamientos lo que muestran es que todos somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios. Y entonces aquí la confianza significa obediencia a la ley moral de Dios y dependencia de su gracia. Entonces, Éxodo, ¿qué nos muestra? Que la confianza es obediencia a la ley moral de Dios y dependencia absoluta de Dios. Muy bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dani, búscalo rápido. Éxodo 3, 7, y te acercas al micrófono y lo lees, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Ahora lee, por favor, el versículo 10. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Gracias. Y aquí tenemos entonces que la confianza entonces incluye el reconocimiento de que Dios es un Dios que libera. Dios es un Dios que saca de la opresión. Y vemos que a Dios nuevamente hay que obedecerlo, porque le dio una orden a Moisés y Moisés no tenía opción, tenía que ir a obedecer sí o sí. Muy bien, entonces ya tenemos en Génesis y en Éxodo una muestra de lo que significa confiar. Vamos a ir a Levítico. Levítico, estamos comprendiendo, porque a veces pasamos por alto estos versículos y nuestro Señor Jesucristo dijo: el que confía en mí, también confía en mi Padre quien me envió. O sea, confiar en Jesucristo significa confiar en Dios. Pero ¿qué significa confiar? Estamos yendo a la Biblia para que sea la Biblia la que nos explique qué significa confiar. Y confiar es obedecer, confiar es escuchar a Dios, confiar es buscar a Dios, confiar es arrepentimiento, confiar es obediencia a sus leyes, confiar es reconocer su misericordia. Eso es confiar. Confiar es obedecer sus mandatos y sus designios. Confiar es acercarse a Él en una actitud de absoluta dependencia y sumisión. Vamos al libro de Levítico para ver la Biblia. ¿Qué nos tiene que decir ahí? ¿Qué significa confiar? Porque la palabra de Dios, la Biblia, se explica a ella misma. Y en Levítico vamos a ir al capítulo 19. Dani, Levítico capítulo 19. Vamos a dejar que la Biblia nos ayude a profundizar en este concepto maravilloso. Dice capítulo 19, versículos 1 y 2. Dani, acércate al micrófono y vamos a leer. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y aquí entonces, ¿qué significa confiar? Aquí en Levítico es: sé santo porque yo soy santo. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el libro de Levítico lo que nos muestra es en cuadros muy vívidos lo que significa la santidad. La santidad es separación, la santidad es consagración y la santidad es una vida de pureza. Entonces, ¿qué es la santidad? Por un lado es separación, o sea, yo ya no practico el pecado como lo practica cualquier persona. Ya estoy separado del mundo.
Santidad ahora es consagración. Ahora, yo no me limito solo a no practicar el pecado, sino que ahora me consagro y entonces ahora estoy destinado y mi propósito es servir a Dios. Estoy consagrado para Dios, estoy destinado para servirle a Dios. Y ahora santidad también es pureza y es no voy a practicar el pecado y voy a tener un carácter virtuoso y puro, santo, que le agrade a Dios. Y de eso se trata Levítico. Miren lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 24, Dani. Capítulo 18, versículo 24 de Levítico. No se contaminen con ninguna de estas prácticas porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Aquí el pueblo de Israel se está preparando para entrar a la tierra prometida, entonces ellos están entendiendo todas las leyes y los ritos, las ceremonias, y de eso se trata Levítico. Todas las ceremonias, cómo deberían ser las ofrendas, la pureza de los levitas, y el libro hace un énfasis muy específico en la pureza y en la santidad. Y por eso les hace una advertencia y les dice, no se contaminen practicando lo mismo que practicaban los pueblos que están a punto de expulsar de la tierra, porque yo por eso es que los estoy expulsando, porque se contaminaron practicando el pecado, entonces ustedes no lo sigan. Y entonces el pueblo de Israel tenía que llegar a la tierra prometida, tenía que ocupar esa tierra y tenía que mantenerse puro, cosa que no cumplieron. Y entonces ahora en Levítico nos explica la Biblia qué es confianza, y la confianza entonces es santidad, y eso es pureza. Vamos ahora al libro de Números, porque la Biblia se explica a ella misma. La Biblia se explica a ella misma. Vamos a Números. Bien, vamos ahora en el libro de Números, vamos a buscar el capítulo 14, versículo 22. Números 14, 22. Números 14, 22. Bien, dice... voy a leer desde el 21. Pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. ¿Por qué el Señor está diciéndole esto al pueblo de Israel? Porque aquí fue cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que enviara a 12 espías, y 10 de esos 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, llegaron con un informe que desanimó al pueblo, un informe que dudaba de Dios, y de que Dios no les iba a dar el poder para conquistar la tierra. Entonces, como desanimaron al pueblo, y como el pueblo se desanimó y dudó de Dios, y no obedeció, y no fue valiente, y no confió, entonces Dios les dijo, ok, voy a castigarlos por su maldad, por su incredulidad. Y en este caso, entonces, en el libro de Números, ¿qué es la confianza? La confianza es valentía para cumplir la labor, la misión que Dios nos envía a cumplir. Y entonces aquí el pueblo se acobardó, el pueblo desobedeció por cobardía. Y entonces aquí Dios los castiga por su falta de confianza, que en el libro de Números se muestra como falta de valentía. Y por esa cobardía desobedecieron a Dios. Y entonces por eso Jesucristo, Juan capítulo 12, versículo 44 dice, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Y confiar significa entonces arrepentimiento, obediencia, carácter santo y todo lo que ya hemos visto en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Muy bien, querido amigo, espero que reflexiones y reflexionemos nosotros como familia en estas grandes verdades.
Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! Hasta pronto.